Muy, pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video que como podrán adivinar está inaugurando una serie de contenidos que voy a estar subiendo al canal que como pueden un poco vislumbrar por el nombre de Universal, la idea justamente es que sean videos donde tanto el jugador que está jugando en No Limit 5 como el que ya está súper asentado en 500, 1000, etcétera, les sirva por igual en cuanto al contenido que se da, porque muchas veces lo que suele suceder es que tal vez o hago algo que tal vez solo lo puede llegar a entender gente ya muy avanzada o cosas de ese estilo, que si bien obviamente hay muchos videos del canal que son universales, en este caso la gracia es como que curarlos desde una manera donde ya desde la concepción eh, sirvan a ese propósito de que le sirva a cualquiera. Así que nada, muy entusiasmado bueno, por estos videos que vamos a ir sacando en el canal. Así que sin más, arrancamos con el primero que, como pueden observar en pantalla, es un tema que básicamente es transversal a cualquier jugador de póker, que son los downswings. ¿Por qué? Porque no es que le pasa a alguno o a otro, o sea, no, a todo el mundo, por más bueno o malo que seas, eh, vas a tener que atravesar por downswings y nada, obviamente la gracia de este video es que todo el que esté viendo este video se lleve, primero que nada, no solo conceptos interesantes a la hora de abordar este tipo de situaciones, sino lo que sería como la visión que después de tantos años de juego, yo me pude dar cuenta que es como la superior a la hora de gestionar estos downswings y obviamente las herramientas o, mejor dicho, la guía como para que el que quiera y esté dispuesto a hacerlo sepa cómo llegar o cómo favorecer, mejor dicho, llegar a esa visión, ¿no? Pues está más que claro que no es que viéndote este video ya sos el dios de los downswings, vale la pena aclararlo, pero creo que es un objetivo bastante interesante y que honestamente con que algunos puedan lograr manejar o gestionar este tipo de rachas lo mejor posible con este video ya está más que claro que el objetivo está cumplido. Así que sin más, vamos con lo nuestro, que obviamente está más que claro que vamos a comentar muy por arriba qué es un downswing, porque creo que ya todo el mundo lo sabe. Básicamente es un periodo de manos donde eh, cualquier jugador pierde, principalmente por temas de varianza, pero que, claro, ¿cuál es el tema? Que esto obviamente presuponiendo siempre que estamos hablando de un jugador ganador, ¿no? Que bueno, en general a largo plazo gana, pero en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, se lo pela un fish, no gana un flip, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claramente que va a perder porque sobre todo los pozos más grandes que está jugando tiene la varianza en contra, o bien porque justamente es un flip preflop que se la tiran al rival, o porque justo lo que suele pasar muy a menudo también es que vos tenés un manón y justo el rival tiene la única mano que te gana, y bueno, eso también es una varianza escandalosa porque sí o sí va a terminar igual. Entonces, acá no estamos hablando tanto de eso, que es obvio que un downswing es un periodo donde vos básicamente estás perdiendo, sino principalmente de cómo deben ser interpretados este tipo de escenarios y justamente por eso en el título de esta diapositiva pongo la visión Chad, porque hay un abismo escandaloso, y lo digo porque he experimentado estar tanto en la situación donde un downswing tal vez me liquida y me interpela como persona, porque tal vez en una cierta época estaba como muy compenetrado e identificado con que básicamente el póker era todo en mi vida y bueno, si me iba mal ahí era un fracasado en todo. Eh, Respecto a cómo lo veo ahora, pues claramente la gracia siempre de este tipo de escenarios es justamente que pasen sin asignarles mucho valor propio que le estamos proyectando a la situación. Porque la realidad es que si en 10.000 manos, 20.000 o lo que fuera, vos estás en un downswing, punto número uno es lo que es, o sea, a nadie le importa. No es que es algo que
te está validando o que sos esa gráfica perdedora en no sé cuántas manos o lo que fuera. Y obviamente la gracia siempre es que básicamente este tipo de escenarios se observen con esta visión chat que es literalmente casi que no darle ningún peso de nada que no me sirva en pos de mejorar y de decir, bueno, che, con esta información, bueno, me sirve porque, no sé, por ejemplo, tal vez estás en un downswing, pero la realidad tal vez es porque no tenés las herramientas para ganar. Porque claro, ¿cuál es el tema? La gran cagada con el tema de los downswings es que un montón de veces son malinterpretados. ¿Por qué? Porque tal vez sos un jugador que no tenés la información para ganar en X nivel y crees que, bueno, solamente es un downswing y te proteges bajo esa coraza de, bueno, esto es mala varianza, mala racha, etcétera. Pero tal vez estás haciendo un montón de cosas como el ojete, como tilteándote a la primera que te va mal al arrancar la sesión y tomando decisiones impulsivas que no tienen nada que ver con tu estrategia. Y así con un millón de cosas. Entonces, por eso digo que el downswing muchas veces, claro, uno puede decir, che, es el periodo donde perdés. Está bárbaro. Pero no estamos teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de los momentos donde vos acentuás eso, donde tal vez podrías estar perdiendo, no sé, a 4 blinds y perdés a 10 porque te mandás 500.000 cagadas más acentuadas justamente por esa visión cortoplacista y por ese no saber gestionar este tipo de rachas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el objetivo siempre es justamente llegar a esta visión donde simplemente eh, es un periodo más que no nos valida en nada. ¿Por qué? Porque la gran estructura que tenemos detrás de estudio, de grind, de ocio, si se quiere también, tipo, de tener todo bien estructurado y bien planteado y laburar como y sobre todo el foco mucho más en el largo plazo de verdad, no de decir que muchas veces lo he escuchado y es el pan de cada día, honestamente, que todo el mundo valida una barbaridad los resultados al corto plazo y se sienten zarpadísimos cuando les va bien en una sesión, como también, ¿cuál es el tema? Que la contracara de eso es que cuando se la ponen o cuando están en un downswing de una semana, un mes o lo que fuera, claro, eso lo sufren igual o peor, honestamente. Entonces, el gran tema con eso es que la gracia no solo es que nos sostenga toda una superestructura Chad, que es básicamente la única manera de lograr esto, porque sin eso no se consigue ninguna visión de este estilo de que, por ejemplo, mismo yo me tomé unas vacaciones estos últimos días y el último día de Grind me habrán pelado 4K, por ejemplo, más o menos, no sé porque no vi el Cashier, que eso es otro tema de que todo el mundo le gusta, a ver ahí, a ver si ganó, a ver cuánto ganó en el día y cosas de ese estilo. Pero honestamente el día este que fue el último día de Grind, tal vez en otro momento yo hubiera dicho, no, tengo que, tengo que regrindear esto porque me tengo que ir en positivo y todo ese tipo de cosas que parecen una pelotudez, sabiendo y comprendiendo a lo que nos dedicamos y que no es que vos podés hacer que todos los días sean positivos ni mucho menos. em, pero no solo que no hice eso, que tal vez en otro momento lo hubiera hecho, y no sentí como ninguna escasez de, uy, no, tengo que recuperar ahora, o me siento en deuda porque perdí, o lo que fuera, sino que todo lo contrario, porque honestamente fueron todas manos donde yo estaba súper enfocado y era varianza literalmente, o sea, no había otra cosa que hacer. eh, y además me fui contento porque hubo un montón de cosas, tipo sobre todo de conductas, eh, que a mí honestamente me desafían muchas veces en las mesas, como por ejemplo el hecho de, bueno, de tener una situación medio adversa o cosas de ese estilo y, bueno, hacer la procesión y decir, bueno, observamos todo esto. Y me fui muy contento por eso porque no, o sea, supe gestionarlo muy bien, ¿se entiende? Entonces hay un abismo entre esos días de alguien que, obviamente, esto a mí me lo permite, el hecho de hacer todas las otras cosas bien. Porque si no estuviera en esa situación, como vamos a mencionar ahora algunos casos, es muy complicado. O sea, no es que vos decís, ah, bueno, los downswings son una bendición, qué linda la vida, y sí, porque es una decisión que tomás ahora, como si fuera, no sé, un video de Joe Dispenza, ¿se entiende? No, la realidad es que eh, hay que laburarlo bien, y por eso en general
por eso muy poca gente consigue este tipo de visión, porque lleva bastante, bastante laburo y bueno, y confiar muchísimo en ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, la idea obviamente es que lo puedan alcanzar o al menos tener un poco la idea de cómo llegar a eso. Y justamente ahora les voy a compartir algunos obstáculos, porque la verdad que hay un montón, honestamente, pero los que creo que son los más, sí, como los más comunes y los que yo he observado tanto en haber laburado con alumnos o con gente que de por sí veo y uno más o menos sabe eh, qué tiene la gente en la cabeza y cómo ve las cosas, etcétera. Sobre todo por las acciones que terminan tomando, ¿no? Porque obviamente que todo el mundo tiene como una especie de coraza o de, eh, sí, de escaparate digital donde suben la fotito ahí de que progresando, yendo al gimnasio y todas las boludeces, pero después lo importante es lo que terminan haciendo, ¿se entiende? Y creo que en general la visión del meta respecto a los downswing eh, en general está muy, muy errada, pero porque también es entendible. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede en la inmensa mayoría de casos es que la gente es una máquina de tomar decisiones de mierda, en criollo. Es decir, que tomaron tantas decisiones malas, que algunas son, que literalmente son irrisorias, tal vez muchas veces por ignorancia, porque claramente si a esa misma persona le decís, che, eh, para que te vaya bien el póker tenés que hacer esto, esto y lo otro, de mínima, no sé si lo van a hacer 100% al pie de la letra, pero van a estar mejor encaminados. Muchas veces, por mera ignorancia, y por eso hago este video y los más de 100 videos de YouTube que ya vengo subiendo hasta la fecha, principalmente porque es fácil que si tal vez no la ves, tomes ciertas decisiones o impulsivas o lo que fuera que básicamente te condenen. Y creo que gran parte de las veces suele pasar esto, que como tomaron tantas decisiones malas, de las más típicas son gastar guita antes de tiempo, dejar el laburo que tenían, que tal vez era un ingreso medianamente decente y seguro, que eso es lo más importante, porque en el póker no es que todos los meses te entra un salario y todo ese tipo de cosas, sino que, bueno, justamente hay que saber gestionarlo en el caso de que lleguen este tipo de situaciones, de estar bien parado. Entonces, claro, cuando ya tomaste tantas malas decisiones, eh, es complicado que vos veas el downswing de esa manera más, sí, más abundante, más próspera, más de neutral, de que, bueno, es una situación que tiene que pasar, yo estoy contento por mis decisiones, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil verlo de esa manera cuando, lo que les digo, el interés compuesto de todas las decisiones erradas que se hicieron previamente no te lo permite. Porque ya está con muchas veces, en estos casos estoy hablando de situaciones tal vez más tranqui, pero muchas veces sobre todo gente que está en ciertos niveles como No Limit 50, 100, 200, que se creyeron que podían vivir del póker lo antes posible, no supieron demorarlo, etcétera. O sea, tipo, esperar para un nivel ya donde estén bien asentados, ya es muy complicado porque es un estrés que no se puede manejar porque literalmente ya tal vez te comprometiste con un gasto y vos decís, ¿qué carajo hago? ¿Se entiende? O estás endeudado con este y con lo otro. Entonces, este suele ser una de las grandes, de los grandes sí, motivos por los que la gente tal vez no logra ni siquiera llegar a estar en una situación medio como, bueno, che, acá vamos a ver el downswing de esta manera y a encontrar esa visión superadora porque ya están, ya se los lleva la marea, ¿se entiende? Y es muy complicado, como se imaginarán, nadar contracorriente en cuanto a esto, pero bueno, y obviamente ni hablar si a todo esto le agregamos lo que se imaginarán, una cultura que siempre premia el resultado, premia la medallita más que lo que se laburó para llegar, que si bien obviamente muchas veces se presume que, que lo que te llevó a un cierto logro es todo el laburo que pusiste previamente, claro, es una sociedad tan enfocada en la fotito de mirá el brazalete, mirá que gané este premio o lo que fuera, y como también se sigue propagando eso, de simplemente
encajarte lo que es el éxito medio como rápido, si se quiere, no rápido, sino como eh, más figurativo en vez de el proceso real. Claro, es muy fácil que lo que piense la gente, bueno, tengo que hacer guita, o quiero ganar un brazalete, o quiero hacer lo otro, pero qué sé yo, o sea, ¿cómo se hace eso? ¿Se entiende? Entonces, claro, en un momento es muy fácil que yo me mimetice con la idea de que eh, eso es lo importante, pero hasta llegar ahí, primero que nada, hay veces que no llegás por una cuestión de varianza, literalmente, no todo el mundo puede ganar un brazalete por mera estadística, pero sino de que te olvidas que toda esa gente seguramente, primero que nada, si no tuvo ningún proceso para ganar ese brazalete o ese trofeo, sino que ganó de culo, que muchas veces en el póker pasa, tipo que sos un viejo timbero de Texas, te vas a la WSOP y ganas un... Por puro ojete ganaste un brazalete, ¿entiendes? Y la verdad que no tenés nada para admirar, porque no tenés ningún proceso que lo vaquee. Pero bueno, tengo brazalete, entonces eso es bastante nocivo y ni hablar obviamente del cableado interno y las relaciones, el entorno de que no es lo mismo estar en un entorno donde es toda gente que te apoya, que te empuja, que te... sí, básicamente te mueve a ser mejor, sobre todo en este objetivo, o de tomarte las cosas como mucho más con calma y todo ese tipo de cosas, que si bien por suerte hoy en día uno tiene la posibilidad de que incluso en una situación donde la típica estás viviendo con tus viejos, por ejemplo, o con gente que no te entiende tal vez, que no te va a dar muchas herramientas como para que vos puedas triunfar en lo que vos querés triunfar, eh, es cierto que hay herramientas como, gracias Dios por YouTube, donde mismo a mí me pasaba en su momento que nadie me entendía, pero yo veía videos de gente muy chad y eso me fue tipo modelando y diciendo, bueno, che, sé que se puede, o esta gente me manda estos mensajes y eso vale, o sea, sirve una banda, pero bueno, no nos olvidemos que la gente que de cualquier manera, por más que quieras o por más que consumas un montón de videos así eh, potenciadores, de cualquier manera seguís estando en un entorno con gente que ya está muy... tiene pensamientos ya muy cristalizados en su cabeza de lo que está bien, lo que está mal, lo que tenés que hacer o lo que es el éxito para ellos, etcétera. Y la mayoría de las veces se imaginarán que no es algo que ayude de mínimo a un jugador de póker, porque, bueno, también son parte de esa cultura de aplaudimos todos al que sale campeón, pero después los otros eh, son unos fracasados, básicamente. Entonces, son obstáculos no menores, o sea, y hago énfasis en esto porque la idea está más que claro con todo esto es que nosotros obviamente podamos ver lo que tal vez hoy en día nos impedimenta llegar a esa visión más chat de las cosas. eh, y comprendiendo un poquito esto, ver cómo es que podemos llegar ahí. Lo que les dije al principio, no es que este video hace que ya de la noche a la mañana vos veas los downswings como sería ideal verlos, sino que justamente la idea es que aporte claridad de cómo llegar a esa visión, y en este caso vamos a hablar un poquito más de eso, ya habiendo mencionado los obstáculos. Y obviamente, como todo, como se imaginarán, la idea es, primero que nada, reconocer, eh, no el downswing en sí, porque el downswing sucede, no es que es algo que, qué sé yo, haya que aceptar de una forma de que no está, de que la gente niega los downswing, porque claramente lo ve, es algo que no hace falta mucho para ver que en la gráfica estás perdiendo y corta la bocha, sino principalmente para tratar de verlo con la mayor honestidad y claridad posible. ¿Por qué? Porque un poco lo que les digo, muchas veces la gente ve un downswing y hace una película sobre eso totalmente errada. Porque tal vez, o bien estás jugando pipí cucú, que muchas veces no pasa eso, pero ponle que estás jugando perfecto y estás en un downswing. Y está perfecto, o sea, no hay mucho más que hacer más que seguir justamente sosteniendo esta rutina de estudio, de juego, de días de descanso, de confiar en todo lo que estás haciendo y no mucho más. Esto seguramente sea mucho más el caso de la gente que ya juega No Limit 500, No Limit 1000, es cierto. Tal vez en No Limit 10, 25 y la gente muchas veces ni sabe por qué está en un downswing. Y eso es un tema.
pero bueno, obviamente eso en general se soluciona con alguien que te revise la base de datos, que te dé tips para mejorar, etcétera. Y con también aceptar esto que vas a tener periodos así. Pues muchas veces la gente, por H o por B, porque tal vez está justamente en un upswing, que ya lo trataremos en otro video de esta serie, o porque, no sé, tenés creencias tipo, o te olvidás, mejor dicho, de que existen los downswing, claro, cuando llegan sentís que te están cagando, o que algo hay en tu contra, o boludeces de ese estilo, o que estás haciendo, muchas veces pasa ahí de todo, por eso les digo, tipo, de que pensás que estás haciendo las cosas peor de lo que lo estás haciendo solo porque estás en un downswing. Entonces, eh, sobre todo, además del reconocimiento y la aceptación de esto, es justamente la aceptación de que está sucediendo el downswing y qué es lo que me está permitiendo ver, porque obviamente hay un montonazo de aprendizajes que podemos obtener de esto. En general, los más típicos son, bueno, observar si yo estoy haciendo las cosas bien respecto a lo que sé. Eso es importante. Si estoy tomando coaching, por ejemplo, y tengo un downswing, no sé, de 20.000 manos, que es lo que les digo, es totalmente normal, pero tal vez en una de esas hay errores que estoy cometiendo, tal vez por el hecho de sentir que estoy en este tipo de rachas y, qué sé yo, quiero recuperar y todo ese tipo de cosas. Entonces está bueno, em, sí, como que una autoridad, una referencia que tengamos, que puede ser un coach o alguien de confianza que juegue a niveles más altos o lo que fuera, y que nos dé la gauchada de hacer eso, nos revisa un poquitito en qué podemos estar fallando, etcétera, 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 pero sobre todo aceptarlo. Eso me parece muy, pero muy clave. Segundo, que he visto muchas veces que se habla de los downswings en esta visión de que está bueno verlo de esta manera, de eh, que es un aprendizaje, que es un momento, claro, neutral y que es básicamente parte del proceso de jugador de póker, que nos puede ayudar a un montón de cosas, que es así, o sea que una cosa no quita la otra, pero lo que veo muchísimas veces es que el principal problema de la gente es que no tiene la casa en orden, es decir, tiene unas finanzas eh, espantosas, no tiene bien laburado ese aspecto suyo o su mentalidad o cosas de ese estilo. Entonces, claro, a gente que tal vez está destartalándose en un montón de áreas, no le podés decir que el downswing es una oportunidad de mejora o cosas de ese estilo, porque primero que nada, como les decía antes, la gracia y la razón por la que uno puede llegar a ver eh, esta especie de visión superadora y suprema de gestionar los downswings es principalmente si tiene todo lo demás que lo vaquea, es decir, una rutina bien establecida de estudio y de grind, días libres bien puestos, ¿no? Que juego todos los días cuando me pinta o boludeces de ese estilo. O sea, ese tipo de cosas ya de base. Después, obviamente, unas finanzas que le hagan jugar en paz y le hagan justamente atravesar estos periodos de pérdida en paz. Porque no es lo mismo el chabón que chutea agresivo y está con gastos fijos, por más de que fueran $100, que puede parecer una miseria, pero hay muchas veces que ni siquiera te puedes permitir eso porque hiciste todo mal en el palo financiero y estás condenado a la desgracia y honestamente, entonces también poner todo el tema financiero, que ya hablaremos en otro video de eso, pero todo esto en orden, laburar también en lo posible o con un mental coach o con un psicólogo, con alguien que entienda todo este palo y que te sepa potenciar en el plano mental y todo ese tipo de cosas, con un coach técnico también, y hacer todo ese tipo de cosas bien. Claramente hay un abismo entre el que hace eso y el que después lo deja todo medio como a la marchanta, ¿se entiende? Entonces, es muy, pero muy importante esto porque si vos no estás en esta situación de base, con todos los, sí, con todos los cimientos bien puestos, por más de que yo te diga la vida es hermosa, aceptá, observá y la mar en coche, no te va a entrar, porque honestamente es lógico, porque es como ponerle cosas arriba a algo que se va a caer en cualquier momento, ¿se entiende? Entonces, esto es muy, pero muy importante y sobre todo en el palo del póker que veo que, incluso a mí también, nos encanta la falopeada de lo mental y todo ese tipo de cosas. Muchas veces nos olvidamos de estas cosas que son obvias y que si
uno no come, como hemos dicho en un video hace poco, tipo que si vos primero no tenés resuelto qué vas a comer, no te podés poner a pensar, a filosofar y a ver este tipo de cosas que no van a llevar a nada porque honestamente no estás en la capacidad de ponerte a ver esas cosas porque primero tenés que resolver otras cosas de cuajos, ¿entiendes? Entonces, esto clave y que veo que muchas veces como que se pasa por alto o no se tiene en cuenta, por más que parezca una boludez, eh, es literalmente lo más esencial de todo. Pero bueno, después obviamente ciertas herramientas diarias, esto estoy hablando todo de lo que uno podría hacer ahora mismo, que obviamente les voy a dejar el link en la descripción de un video donde hablo de todo esto, eh, que justamente también tiene que ver con el tema de las rachas. Pero claramente, si nosotros queremos aprender a tener como una especie de, claro, de visión superadora de este tipo de momentos, sí o sí lo tenemos que cultivar con acciones que cambien este, este cableado interno que nosotros tenemos de base, que en general, bueno, está totalmente garchado muchas veces porque tiene influencias externas limitantes, una cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hay que hacer algo para un poco, sí, mitigar el efecto que tenga este tipo de, sí, de ya estructura que tenemos de base. Entonces, obviamente, eso se logra principalmente con estas herramientas que les doy en ese video, que básicamente para el que no vaya a verlo, que igual se los recomiendo honestamente porque están muy, pero muy buenas, es punto número uno, meditar, pero sobre todo a la hora que meditemos, visualizarnos. Principalmente esto yo lo suelo hacer antes de una sesión de póker, visualizarnos que en esa sesión nos van a badbitear, nos van a hacer, nos van a dibujar todas, como quien diría, y también de, qué sé yo lo que también hago muchas veces como, en general yo los resultados no los veo, sino que los veo al finalizar el mes, porque obviamente también es muy importante esto de no darle el foco a ver cómo me fue hoy, me fui estas cajas arriba o abajo, sino a cerrarlo en un mes, que es lo que haría cualquier profesional más o menos serio y lo que haría cualquier empresa en general. La empresa no está todo el tiempo, bueno, en general tal vez algunas sí, pero la idea no es que están todo el tiempo mirando el día a día, sino que la gracia es que si sos más o menos grosso, que hagas los cierres al mes o trimestralmente o ese tipo de cosas. Y en este caso aplica un poco lo mismo, de que tal vez yo me observo que cuando estoy cerrando el mes, a principio de mes, en general cierro el mes anterior, me imagino que estoy perdiendo, no sé, $50.000. O sea que ese mes, por H o por B, porque chuteé un nivel súper alto, unas mesas buenas, o lo que fuera, o por lo que fuera, me imagino que me voy $50.000 abajo. O sea que estoy cerrando el mes y hago eso. Y que estoy tranquilo porque sé que todo lo que podía hacer lo hice a mi alcance. Y es más, obviamente, si en algún momento tal vez juego niveles súper, súper grosos, está bueno ya tener laburado eso, como también al revés, de que si ganás 50 lucas verdes, 70, 100 lucas verdes, ni hablar, bueno, un premio súper millonario, como que vos estés tranquilo y observándolo y sacándole toda intensidad en general, porque justamente ese es el gran problema que tiene la gente con los downswing, que le asigna un montón de emociones, de cargas energéticas que no le corresponden porque simplemente son. Como este video, vos lo estás viendo, está bien, obviamente, seguramente te transmita X emociones lo que yo pueda decir o te haga asociar ciertas cosas, pero la realidad es que es un video y punto. Y otra cosa. Entonces, lo más importante obviamente es ir a este laburo de, eh, sí, de que básicamente los downswing sean como neutrales. Y obviamente cuando uno se visualiza haciendo todo este tipo de cosas, aceptándolas, estando, sobre todo en general de base, yo lo que trato de hacer también es bastante, ponele viendo este cierre de mes donde perdí un montón de plata, por ejemplo. O en donde fue negativo, o cuando me badbitean, ese tipo de cosas, trato de verlo de una manera de, bueno, yo hice lo mejor que podía, tomé la mejor decisión, que es lo importante, y estoy contento con eso. Y después lo otro, bueno, medio que me da un poco lo mismo. Y está muy, muy interesante laburar esto porque al mes más o menos, o a la semana donde ya lo vengas practicando regularmente, te vas a dar cuenta que impacta muchísimo y que ya ves las cosas como mucho más
sosegadamente que si no lo hubieras hecho. Entonces, clave esto de la visualización, que también está el video, que los dos se lo voy a dejar acá en la descripción. Después, obviamente, el tema de todos los días ir anotando las cosas que hicimos y que fueron inputs nuestros, que básicamente es lo que literalmente, por lo que, al menos en mi opinión, deberíamos validarnos, que son las cosas que hicimos, no tanto si gané esto, perdí lo otro, o, o cosas de ese estilo, porque la verdad que eso no tiene ninguna importancia. Entonces, por ejemplo, yo tal vez ahora estoy haciendo este video, no sé cuánto durará, pero ponele que dura media hora, 40 minutos, en esa planilla de Notion que uso yo, pero que pueden usar el bloc de notas del iPhone o una libretita o lo que fuera, tipo que donde ustedes anoten todas las acciones que hicieron relacionadas al póker, que básicamente son los cimientos del éxito que van a tener después a mediano y a largo plazo. Eso es lo que me importa a mí, tipo, tal vez ponga, no sé, hice el video de los downswing, no sé, 40 minutos. Y ya con eso. No, no importa después si tiene 100, 1000 o 10.000 visualizaciones, si le gustó a X personas, me chupa un huevo, ¿me entendés? Porque lo mío yo ya lo hice y esa es la gracia. Eh, Así que bueno, esas serían principalmente las dos que obviamente haciéndolas diariamente nos van a llevar a un mindset mucho más superior y les digo esto porque son las que yo hago. Hay más, seguramente, pero estas son las que al menos a mí más me sirven y que hago constantemente y las que más paz me han brindado, ¿no? Así que, sí, sin más. Y bueno, después de todo esto, en general también buscaría trabajar el plano de lo mental con alguien competente. Ya les he recomendado en otro momento lo que sería laburar con Mauro de Psicopóker o con, bueno, Litany. Para mí los dos son súper cracks, súper atentos y que honestamente es algo que no abunda en el mundillo de hoy. Entonces cualquiera de ellos dos va a estar bien. Entiendo que tal vez, obviamente, por los tickets que manejan los dos, eh, tal vez hay alguien que no tiene para pagar, o sea, estás jugando No Limit 5, No Limit 10, no tenés tal vez para pagar lo que ofrecen ellos. Entonces, en ese caso lo que procuraría sería laburar con un psicólogo, que bueno, al menos acá en Argentina es, ahí levantas una baldosa y sale uno, pero, pero bueno, en general, al menos con alguien que sea un psicólogo deportivo, que obviamente no te va a cobrar tan caro, pero sí que el foco yo creo que está en al menos mandarle como esa señal a la mente de, che, esto lo voy a trabajar porque ahí sí que ya es un universo aparte de qué problemas pueda tener cada uno respecto al tema de los downswing. Tal vez a algunos se les juega el hecho de que tienen un ego muy grande y que dicen, no, ¿cómo me va a ganar esto? ¿Cómo me va a ir mal a mí? Otro se apichona, otro, qué sé yo, empieza a tener, no sé, crisis existenciales por el downswing o se valida por eso, qué sé yo, hay 500 mil millones de escenarios, entonces obviamente lo más importante acá es justamente laburarlo con alguien que, sobre todo que sepamos que es competente, porque claramente si vamos a laburar con un psicólogo medio pelo que no nos sirve para una mierda, y lo digo porque hay de todo en la viña del Señor, y no sirve tanto, pero en caso de que consigan a alguien, lo que les digo, están en el palo del póker, yo si pudiera me permitiría laburar con estas dos personas que son Litan y Mauro, con cualquiera de los dos va a estar bastante, bastante bien y te va a ayudar un montón porque saben y entienden ya muchísimo lo que le pasa al jugador de póker. Pero en el caso de que tal vez no te lo puedas permitir, bueno, vas y con un psicólogo en general deportivo, que no sea tan, tal vez, tan del palo más psicoanalítico, porque bueno, muchas veces, qué sé yo, se pasan bueno, de no terminarla nunca y todo ese tipo de cosas, y lo digo con bastante experiencia en el rubro, de que, bueno, lo importante acá es que se enfoquen en esto, tipo en lo que le pasa al jugador de póker, que como ya sabrán, está catalogado como un deporte y muchas veces la gracia es tomarlo como eso, como si fuera un deporte como cualquier otro. Y bueno, queridos, de esta manera yo considero que vamos a estar mucho, pero mucho más cerca de llegar a esta visión más próspera, más abundante de reaccionar a los downswings, eh, porque ya habremos dilucidado un montón cuáles son los componentes, qué es lo que nos obstaculiza llegar hacia ahí, qué es lo que podemos hacer para eso. Entonces, nada, hasta ahí el video de hoy.
Obviamente cualquier consulta, cualquier comentario que quieran hacer, más que bienvenido. Así que nada, sin más, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Así que sin más, será hasta la próxima y hasta el próximo video de esta serie. Chau, chau.